Hola amigos, muy buenos días y les damos la bienvenida a todos nuestros amigos de Semillas de Esperanza. Y quiero comenzar comentándote, no sé si sabías este dato. Fíjate que el pueblo inca trató de rescatar a su emperador pagando el precio más alto jamás pagado para liberar a alguien. Estoy hablando del emperador inca Atahualpa, que en la década de 1530 fue tomado por los conquistadores españoles y que fueron liderados por Francisco Pizarro. ¿Y sabes cuánto exigieron y recibieron por el rescate de su emperador a este pueblo inca? Pues lo que ellos pidieron fue que se llenara toda una habitación de oro y 2 veces esta habitación con plata. El valor estimado actual de ese rescate pagado por este emperador inca Atahualpa actualmente está valorado en 1,500 millones de dólares. O sea, es increíble la cantidad. De hecho, en la historia no se registra un pago mayor a lo que se pagó por este emperador. Y sabes una cosa, hoy estaremos aquí hablando y escudriñando la escritura y vamos a ver que un valor mucho más alto fue pagado por el rescate y no precisamente de un emperador, no de alguien que está en eminencia, no de alguien que está gobernando o de gran valía a los ojos humanos, sino el gran precio que fue pagado por un pecador. Y pues bienvenidos sean todos. Hoy es jueves 6 de noviembre, 8 en punto de la mañana y estamos en la serie Descubriendo el Glorioso Evangelio. Muy seguramente muchos de nosotros hemos escuchado la palabra evangelio, muchos la hemos comprendido, pero a través de este estudio nos hemos dado cuenta que estábamos en las capas superficiales de la comprensión de este evangelio y realmente hemos estado a través de todo este estudio descubriendo las capas más profundas y más hermosas de todo lo que conlleva el evangelio, las buenas noticias, todo lo que conlleva, lo que hay detrás de la cruz. La cruz es un símbolo para todo el mundo cristiano y la cruz es conocido como un símbolo cristiano, no solamente para los cristianos, sino para todas las demás religiones. Sin embargo, muy pocos han llegado a entender lo que hay atrás de esa cruz. La comprensión, hemos estado caminando en una comprensión más profunda de todo lo que conllevó esa cruz, de todo lo que significa y todo lo que ocurrió en esa cruz. Y pues hemos estado, como les digo, caminando en este material de Descubriendo el Glorioso Evangelio. Muchos de ustedes pues han formado grupos de estudio para ir junto con nosotros estudiando las Escrituras, porque en Semillas de Esperanza lo que queremos y te animamos es a conocer a Cristo y darlo a conocer. Así que, pues bueno, estudiemos juntos la Biblia. ¿Qué les parece? Y vimos en la primera parte de este manual, aprendimos cómo Dios resolvió este dilema divino de rescatar a alguien que es culpable, de justificarlo sin la necesidad de que reciba la condena justa que debería de cumplir. O sea, cómo se manifiesta este amor de Dios. En la segunda parte estuvimos estudiando el glorioso intercambio que hemos disfrutado todos aquellos que tenemos nuestra fe, hemos depositado nuestra fe en Cristo, donde Cristo vivió la vida perfecta que yo nunca hubiera podido vivir para ser justificada y estar calificada para vivir en comunión con Dios, en una relación, en una unión con toda la Trinidad. Él vivió en este glorioso intercambio, Él vivió la vida perfecta que yo jamás hubiera podido vivir. Él llevó el pecado, a Él se le imputó mi pecado, Él también tomó mi lugar y Él recibió la maldición que debe de recibir todo aquel que no cumple con la ley. También Él tomó mi lugar y Él fue el que recibió la copa de ira
también vimos que Él murió en nuestro lugar. Y ahora, como resultado en esta segunda parte, estamos viendo el resultado de este glorioso intercambio, pues es que Él fue nuestra propiciación, ¿sí? Y ahora vamos a ver que Él es nuestra redención. Y bueno, tres de las palabras más importantes y hermosas que utilizan las Escrituras para describir la obra salvadora de Jesucristo, exactamente es redimir, rescate y redención. Pero tenemos un entendimiento real, completo, profundo de estas palabras. Las utilizamos mucho y las leemos mucho a través de los evangelios y de las cartas y de toda la escritura. Pero sabemos el significado, entendemos lo que hay atrás de estas hermosas palabras. Pues empecemos por entenderlas. Redimir a alguien se refiere a comprarlo después de que ha sido vendido como esclavo o llevado cautivo. A esto se refiere la palabra redimir. La redención se refiere, ya el acto de redimir, la redención se refiere a la liberación que ha sido comprada. O sea, se compra esta liberación de alguien que ha sido vendido como esclavo o llevado cautivo. Como les decía en esta historia de este emperador inca, ¿no? Que se pagó para que fuera liberado. Aunque les quiero decir que la historia de este emperador inca que se pagó un equivalente ahora, como les decía, a 1.500 millones de dólares, al final estos conquistadores españoles, ¿qué creen? No lo liberaron. De todas maneras, lo sacrificaron, lo mataron. Pero hoy vamos a ver y a entender que Cristo es el que nos redimió, es nuestro Redentor y Él no nos liberó y pagó el precio para después perdernos. Ninguna de sus ovejas se pierde, ¿no? Dice la Escritura. En el griego, redimir es la palabra exagoroso. Y es un término financiero que se refería al proceso de comprar la libertad de un esclavo. Entonces, la redención es el acto de liberar o rescatar a una persona de una situación gravosa a cambio de del pago de un precio. Rescatar a alguien de una situación gravosa a cambio del pago de un precio. Y la pregunta que primeramente deberíamos contestar, ¿cuál es la situación gravosa en la que el hombre se puede encontrar? ¿No? Pues muchas veces no somos conscientes y nosotros en el estudio pasado el manual pasado, discerniendo el problema del hombre, pudimos entender cuál era esa situación gravosa y entendimos y aprendimos que después de la caída del hombre en Edén, el hombre por el pecado quedaba separado de Dios. Y estar separado de Dios es la situación más gravosa que un ser humano puede vivir. Lo sepa o no lo sepa, se dé cuenta o no se dé cuenta, pero esta separación trae muerte espiritual, se rompe la conexión con Dios, trae muerte física. El que está separado de Dios está expuesto a miseria porque está separado de la fuente que es toda riqueza, toda bondad, todo bien. El que está separado de Dios está entregado al pecado, como vimos en Romanos 1. Tiene un entendimiento entenebrecido, o sea, no piensa bien y eso lo sabemos perfectamente y por eso hay muchísimos psicólogos y muchísimos libros de autoayuda que ayudan y te hablan. Me acuerdo un libro que era El poder mágico de la mente y hay muchísimas cosas que el hombre está buscando para reformar ese entendimiento entenebrecido. El hombre separado de Dios, ¿cuál es esta situación gravosa de la cual necesitamos ser rescatados? Pues que está esclavizado en su voluntad, que es incapaz de reformarse a sí mismo. Lo peor de todo es que tiene una deuda con Dios muy grande. Nosotros en el Padre Nuestro vemos que unas versiones dice, perdona nuestras deudas, porque el pecado genera deuda. Y todo el que está separado de Dios ha estado acumulando a través de toda su vida una deuda muy grande,
¿no? Esa es la situación gravosa en que se encuentra, que un día tendrá que pagar esa deuda, tendrá que enfrentarse al gran juicio del trono blanco. Mucha de la gente, muchas de las personas piensan que no tienen que dar cuentas, pero esto es parte de esta situación gravosa donde el hombre tendría que ser rescatado, ser redimido, tener un redentor, un rescatador, alguien que esté dispuesto a sacarlo de ahí. Y finalmente, imagínate enfrentar este juicio final sin un abogado. Los que tenemos nuestra fe en Cristo sabemos que tenemos abogado para con Dios. El que esté delante del gran trono tendrá que justificarse a sí mismo por lo que es y lo que ha hecho. Pues nadie pasa la prueba y finalmente la situación gravosa es que tendrá que enfrentar un lugar que se llama infierno, donde será pagado toda esta deuda. La pregunta hoy sería, ¿cuál es tu condición? ¿En dónde estás tú? ¿Tú necesitas, te das cuenta que necesitas ser rescatado? ¿O ya fuiste rescatado? ¿Tú ya viviste ese rescate? ¿Ya conoces a tu Redentor que te redimió? Y pues sigamos adelante y tratemos de ir contestando estas preguntas que se van a ir levantando a través del estudio. La buena noticia del que trae el Evangelio y por lo cual es uno de los muchos aspectos por lo cual es glorioso, es que Cristo es el Redentor y el rescate, ¿sí? Un Redentor entonces es alguien que se dispone a redimir a otra persona y las Escrituras declaran que Cristo es tanto el Redentor, el que se dispone a redimir y que lo hizo aún antes de la fundación del mundo. Ya Dios sabía y tenía en mente este plan de rescate, ya estaba dispuesto a ir por su pueblo y que a la vez Él sería el que se daba como rescate por su pueblo. Él está formando y llamando a un pueblo donde Él es el gobernador, Él es la autoridad, Él es el rey. Y nosotros encontramos en Mateo capítulo 20, 28, veamos cómo lo dice tan claro acerca de este que es nuestro Redentor y el que rescata. ¿Y con qué precio y con qué paga este rescate? En Mateo 20, 28 dicen, y fíjense cómo empieza, imiten al Hijo del Hombre, que se refiere obviamente a Jesús, y esto lo dice mismo Jesús. Dice que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Él es el que vino a servir y da su vida en rescate por muchos. También nosotros encontramos en 1 Timoteo 2, 5 y 6 que dice, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Entonces, nuestro Cristo es nuestro Redentor y el rescate se dio a sí mismo en rescate. Pero a mí me gustaría que regresáramos a Mateo 20 y veamos un poquito alrededor el contexto de esto que Él dice, que Él vino no a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos, para que veamos quién es el que nos rescata, qué tipo de redentor tenemos. Y si vamos desde el versículo 20, aquí tenemos esta escena que nos llama mucho la atención cuando la madre de los hijos de Zebedeo, que era una de las mujeres que andaba en el grupo de los discípulos con Cristo, que atendían y servían a Cristo y a los discípulos, el versículo 20 se acerca a Cristo. Y leamos, versículo 20. En este momento, la madre de los hijos de Zebedeo, sabemos que los hijos de Zebedeo eran Juan y Santiago, se acercó con sus hijos a Jesús. Llegó esta madre, ve la escena, llega la madre con sus dos criaturas, con los dos discípulos, y se postró ante él para pedirle algo. Y él le dijo, Jesús le contesta, ¿qué es lo que quieres? Ella le respondió, manda que en tu reino mis dos hijos se siente uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y siempre nos preguntamos, bueno, ¿y por qué esta madre se atreve, llega con sus dos criaturas, ¿no? Con Juan y con Santiago a hacer este requerimiento? Pues es que en Mateo 19, 28 tenemos la respuesta.
Jesús ahí dice, de cierto les digo que cuando todo sea hecho nuevo y el Hijo del Hombre ocupe el trono de su gloria, también ustedes, los que me han seguido, ocuparán 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces, por eso es que esta madre dice, bueno, si va a haber 12 tronos, pues yo me acerco con mis criaturitas y le voy a pedir al Señor que, pues, ponga uno a su mano derecha y izquierda. ¿Qué es lo que está pidiendo? Pues que tengan un lugar de prominencia, de poder, de influencia a un ladito tuyo. Entonces Jesús le respondió, ustedes no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber del mismo vaso que yo he de beber? ¿No? La persecución, el martirio. Y ellos le dijeron, sí podemos. Y él les dijo, a decir verdad, beberán de mi vaso, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me corresponde concederlo, pues ya es de aquellos para quienes mi Padre lo ha preparado. Cuando los otros 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones los dominan y los poderosos les imponen su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera ser grande será su servidor, y aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo. Y ahí es donde Jesús dice, imiten al Hijo del Hombre, es decir, imítenme a mí, que no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. ¿Quién es el que nos rescata? Quiero señalar, ¿quién es el Redentor? No es cualquiera, es el mismo Dios, que es el gobernante, que es el que tiene toda autoridad, el Rey, ¿no? El Creador, el que viene a servir y dar su vida en rescate por muchos. Y nos llama a que lo imitemos, a que lo sigamos. Eso quiere decir ser cristiano, seguirlo, ser sus discípulos, es imitarlo, seguirlo, replicar su vida. Y yo creo que si algo le da, ¿qué le podría dar más sentido a nuestra vida, más propósito que ser utilizados para el rescate de muchos? Y efectivamente, Dios hace el rescate, es el que pagó el precio, Él es el Redentor, pero nosotros, su iglesia, sus hijos, somos su nuevo cuerpo por el cual Él rescata. Somos los que echamos la red, somos los que lo reflejamos, los que proclamamos el Evangelio, sus embajadores, sus cartas de presentación. Así que si tú piensas que tu vida no tiene gran propósito, pues quiero decir, que pues no sabes para qué estás aquí, pues aquí se responden una de las preguntas. No imitemos a nuestro Redentor. Ahora, una pregunta a contestar y aclarar, la repetimos mucho, pero vamos a profundizar y a entender cuál fue el precio que se pagó para redimir al pueblo de Dios. Este Redentor, ¿con qué pagó? ¿No? ¿Con qué fue pagado este rescate de esclavos o de cautivos? Y Hechos capítulo 20 nos va a responder. Hechos capítulo 20, versículo 28 dice, yo les ruego que piensen en ustedes mismos y que velen por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, para que cuiden de la iglesia del Señor, que Él ganó con su propia sangre. ¿Con qué fue ganada? ¿Con qué fue rescatada? ¿Con qué fue hecha en la iglesia, este pueblo? Con su propia sangre. En Primera de Pedro, capítulo 1, 18 y 19 dice, ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como oro y plata, como fue en el caso del emperador Inca, ¿no? Que se entregó, se llenó todo un cuarto de oro y 2 cuartos más de plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha, sin contaminación, como la de un cordero. O sea, con la vida del mismo Dios que era sin mancha y sin contaminación, que no había cometido pecado, que era totalmente inocente, no es con lo que se pagó. Ahora, me gustaría que volviéramos un poquito al contexto de Hechos 20-28, donde Jesús, donde Pablo, donde se está narrando en Hechos
se está pidiendo, de hecho Pablo está pidiendo a los ancianos de Mileto que cuiden, ¿no? Que velen por el rebaño, que no es de ellos, sino que es un rebaño, es un pueblo que es de Cristo y ganado con su propia vida. Y nosotros íbamos desde el versículo 17, mira lo que dice, desde Mileto, Pablo envió un mensaje a los ancianos de la iglesia de Éfeso para que se reunieran con él. O sea, está convocando a los líderes, a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Cuando los ancianos llegaron, les dijo, ustedes saben cómo me he comportado todo el tiempo desde el principio, desde el primer día que entré en Asia. O sea, les dice, ustedes me han visto cuál ha sido mi comportamiento, mi testimonio, mi manera de conducirme. Saben que he servido al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y que he sido puesto a prueba por las intrigas de los judíos. O sea, mi servicio ha sido sacrificial, no ha sido fácil, no ha sido vacaciones en Cancún, sino ha sido un servicio con persecución, con dolor, con sufrimiento. También saben que no me he negado a ser útil y que en público y en las casas he anunciado y enseñado a los judíos y a los no judíos que deben volverse a Dios y tener fe en nuestro Señor Jesucristo. O sea, ustedes se han dado cuenta que yo he sido útil, he cumplido la proclamación del Evangelio y no he hecho acepción de personas, ¿no? Ahora voy a Jerusalén llevado por el Espíritu, pero no sé lo que allá me espera, a no ser lo que el Espíritu Santo me ha confirmado en todas las ciudades de que me esperan cárceles y tribulaciones. Pero eso a mí no me preocupa, pues no considero mi vida de mucho valor, con tal de que pueda terminar con gozo mi carrera y el ministerio que el Señor Jesús me encomendó de hablar el Evangelio y de la gracia de Dios. Yo sé que no me volverán a ver ninguno de ustedes. Aquí Pablo se está despidiendo y realmente es algo que al leerlo conmueve, ¿no, amigos? Dice, entre quienes he estado proclamando el reino de Dios. Por lo tanto, puedo asegurarles que estoy limpio de sangre de todos, pues no me he negado a anunciarles el plan de Dios. Y aquí viene la petición de Pablo. Yo les ruego que piensen en ustedes mismos, o sea, que se autoexaminen, que se observen y que velen por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, para que cuiden la iglesia del Señor, el cual ganó con su propia sangre. Entonces aquí hay un llamado a todos los líderes, a los maestros, a los que están en eminencia que Dios los ha puesto para cuidar el rebaño. Hay un llamado muy serio, ¿no? De que no es su iglesia, no es su rebaño, es la iglesia que fue comprada por Cristo y pagada a gran precio, ¿no? Con su misma sangre, dice que no con oro y plata. Y hay un llamado a que cuiden su manera de conducirse, ¿no? Está pidiéndoles a estos líderes que les está hablando de su responsabilidad pastoral. Es un llamado a vivir una vida cristiana auténtica, caracterizada por la humildad, por el servicio, por la valentía, ¿no? Porque ahí vemos que él fue muy perseguido por los mismos judíos, por la perseverancia, responsabilidad y amor, ¿sí? Y entrega, y entendiendo que esa iglesia se hizo y fue rescatada por un pago muy grande. Si vamos a Primera de Pedro, ahora a los que no somos líderes, a los que no somos pastores, a los que no estamos en eminencia, pues también hay un llamado para los congregantes, que les voy a decir, aunque no estemos en eminencia o liderazgo o pastores o maestros, todos tenemos que cuidar esa iglesia, no dividirla, no mancharla, cuidarla, orar por ella, porque fue rescatada y fue comprada por gran precio. Ahora, en Primera de Pedro, me gustaría que fuéramos al contexto, y aquí también hay un llamado para todos los creyentes, para todos los que hemos sido hechos hijos de Dios.
dice aquí en el versículo 13, dice, por tanto, preparen su mente para la acción. Dice, estén atentos y pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando Jesucristo sea manifestado. Pórtense como hijos obedientes y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos, de cuando vivían en la ignorancia. Al contrario, vivan una vida completamente santa, o sea, de pureza moral y de una identidad de ser que hemos sido apartados con un propósito, porque santo es aquel que nos ha llamado. Escrito está, sean santos porque yo soy santo. Si ustedes llaman Padre al que al juzgar se fija en lo que se ha hecho y no en quién lo hizo, vivan el resto de sus vidas en el temor de Dios. O sea, si ustedes saben y es su Padre el juez de esta tierra, pues debemos tener temor, ¿no? Bueno, no temor de condenación, los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, pero sí de que un día estaremos ante su tribunal dando cuentas. Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de su Hijo de Jesucristo, sin mancha y sin contaminación como la de un cordero. Entonces, aquí hay un llamado a vivir una vida santa y obediente, motivados por la redención en Cristo y la esperanza de una vida eterna. En el versículo 13 empieza en algunas versiones diciendo, ciñendo los lomos de su mente. Aquí en mi versión dice, preparen su mente para la acción. ¿Y qué quiere decir? ¿A qué nos está llamando aquí Pedro? Pues que debemos prepararnos mentalmente para la vida de fe, rechazando las pasiones pecaminosas que teníamos antes de ser regenerados, antes de ser rescatados, antes de que nuestro Redentor nos liberara, ¿no? El precio, amigos, amigas, fue muy alto, lo que implica un estilo de vida, o debería de implicar un estilo de vida, el del rescatado, por el cual fue pagado este gran precio, un estilo de vida que honre a Dios, ¿sí? Y que que nos distinga de los estándares del mundo, ¿sí? Ese es el llamado. Muchas veces hemos escuchado a adolescentes o gente rebelde decir, esta es mi vida, yo hago lo que quiera con mi vida. Y muchas veces los creyentes, aún los rescatados, por los cuales se pagó un gran precio, estamos en esta postura, es mi vida y yo hago lo que quiera con mi vida. Pues sabes una cosa, que no, que fuiste rescatada y se pagó por un gran precio y ahora le pertenecemos a aquel que es el creador y señor de todo. Le pertenecemos al mejor, no tengamos miedo. Ahora, nuestra deuda de pecado fue pagada completamente, es lo que dice Juan 19:30. En esta hermosa declaración que hace Jesús, la última declaración que Jesús hace en la cruz, cuando dice, cuando Jesús probó el vinagre, dijo, consumado es. O en otras versiones dice, tetelestai. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Consumado es, tetelestai, que quiere decir pagado en su totalidad. También en Hebreos 9, versículo 12, dice, dice, y no por medio de la sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, y así obtuvo para nosotros la redención eterna. O sea, esta liberación no tiene caducidad, no tiene término, es eterna, permanente. Y dice que entró una sola vez y para siempre. Nosotros en otras clases hemos recordado que el día de Yom Kippur, el día del gran perdón, el sumo sacerdote entraba una vez al año después de
de sacrificar un macho cabrío y rociar sobre el propiciatorio con su sangre para el perdón de pecados del pueblo. Pues Jesucristo es nuestro sumo sacerdote que entró una sola vez, fue una vez sacrificado, no hay más nada que pagar para nuestra redención, pagó ese precio para nuestra liberación y todo lo que implica la liberación. La deuda está totalmente pagada, pero yo te pregunto hoy, ¿te sientes todavía deudor, deudora? Porque si tú estás en Cristo, si tú has creído en el Hijo de Dios, como el Hijo de Dios, como el Salvador, si tú has entendido la cruz, si te has visto como pecador, te has arrepentido y has pedido perdón a Dios y has sido adoptado como hijo, tu deuda está totalmente pagada. No debemos sentirnos todavía como deudor, a menos que ya siendo hijos, sabemos que Juan dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. A menos que pues no estés practicando la disciplina de la confesión diaria, entonces ahí puedes sentir tu corazón cierta carga. Pero si por pecados pasados antes de Cristo tú ya te pusiste a cuentas con Dios y recibiste ese perdón, pues tú ya no eres deudor de esos pecados pasados. Tu conciencia está intranquila. El acusador te acusa. Recuerda que el acusador es el enemigo de Dios que está, dice la Escritura, delante de Dios acusando a los hijos, haciéndote sentir culpable. Y hemos dicho en otras clases que la culpa manipula. Así que tetelestai, pagado en su totalidad. No hay por qué sentirnos intranquilos ni sentir esta culpa que viene del acusador. En dado caso, pues confiesa si hay por ahí algo después de Cristo, ¿no? Si no has confesado, si no practicas esta disciplina de la confesión. Nosotros, viéndonos como Dios nos ve, una de las cosas que vimos en cuanto a identidad es que hemos sido perdonados. ¿Tú te ves como perdonado? ¿Te ves libre de deudas? ¿Te ves libre de carga, de culpa? ¿O estás en una posición autocastigándote? Muchas veces hemos escuchado este término de que las personas se están autosaboteando. De alguna manera traen una conciencia intranquila y están ellos mismos haciéndose pagar por sus faltas y pecados. Pero si tú eres el Hijo de Dios, tú no tienes por qué autocastigarte ni estar autosaboteando tu vida. ¿Sí? Ya tenemos, Cristo es nuestro Redentor y nuestra redención. Y tetelestai, no hay deuda, fue todo pagado en su totalidad. Otro pasaje que nos llevó el estudio de Cristo en nuestra redención es un pasaje que ya habíamos estudiado, es en Gálatas 3, 10 y 13, que dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito sea todo aquel que no se mantenga firme en todas las cosas escritas en el libro de la ley y las haga. Y el versículo 13 nos da la buena noticia. Cristo nos redimió, ¿sí? Nos rescató y pagó el precio de esa redención, nos redimió de la maldición de la ley y por todos se hizo maldición. ¿Sí? Esa es parte de la buena noticia y ya entendimos que pues la maldición finalmente la resumimos es estar apartado, separado de Dios y estar en esa condición deplorable, ¿no? De miseria, de muerte espiritual, de todo lo que ya hemos estado mencionando. Eso finalmente es la maldición. La bendición es estar unido a Él, ¿no? En una unión hermosa que Él hace a través de una adopción y nos hace sus hijos. Estos versículos a lo que se refieren es que no vamos a tener que enfrentar el juicio de Dios, ¿no? Ya no estamos bajo esa maldición. Sin embargo, muchas veces escuchamos algo así de la maldición gitana está sobre mí, expresiones de ese tipo, ¿no? ¿Tú te sientas o piensas que estás bajo maldición? Porque si tú eres un hijo de Dios, yo quiero decirte que fuiste redimido, fuiste rescatado, hubo un pago
para que tú ya no estuvieras bajo maldición, y mucho menos pensar en las maldiciones generacionales, que ahora está como muy de moda hablar de esto. Si tú estás en Cristo, esas maldiciones generacionales fueron cortadas. Tu descendencia no está bajo esas maldiciones. Esas son buenas noticias. Ahora, lo contrario de maldición es bendición, ¿no? El que Él haya recibido la maldición tomando nuestro lugar y nos redimiera de ella, quiere decir que ahora estamos bajo su bendición. Pero tú te ves y te sientes bajo esa bendición, tienes el concepto correcto de lo que es la bendición de Dios. Porque a lo mejor estamos pensando, como he dicho tantas veces, que ser bendecido es estar feliz y cómodo, pero nosotros en Efesios hemos estudiado que nosotros fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. ¿Así te ves? Y bueno, ya para ir cerrando, vamos a empezar a aterrizar este estudio bíblico. Vamos a ir a Colosenses 2, versículo 13 y 14, que pues hablan perfectamente y muy claramente de lo que hemos estado hablando este día. Versículo 13 dice: antes ustedes estaban muertos en sus pecados, aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él y les ha perdonado todos sus pecados. Ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa, o sea, que nos acusaba todas nuestras inequidades, todos nuestros pecados, todas esas boletas de infracción, ahí estaba delante de Dios. La quitó de en medio, o sea, era lo que nuestro pecado que ya se me la lengua era un obstáculo para la unión, para la comunión con Dios. Dice, la quitó de en medio y la clavó en la cruz, ¿sí? Entonces, este pasaje es un comentario, es un pasaje clave sobre la obra redentora de Cristo, ¿no? Donde se afirma que no se abolió la ley, sino que la deuda de la pena de muerte por el pecado fue clavada en la cruz. Nosotros sabemos, Romanos nos dice que la paga del pecado es muerte, ¿sí? Más la dádiva, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo, ¿sí? Entonces, lo que significa que la ley sigue siendo santa, pero que el creyente está libre de la condena gracias a Cristo. Y estas son muy buenas noticias. La pregunta sería, aquí decía, antes ustedes estaban muertos en sus pecados, aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él y les ha perdonado sus pecados. Tú tienes un antes y un después. Tú ya lo viviste, esa reconciliación. Tú ya te viste como pecador, como deudor. Tú ya conoces a tu Redentor. Tú ya sabes que hubo un precio, el precio que yo tenía que pagar, yo fue pagado por Él. Y bueno, ¿con qué te quedas este día? ¿Con qué te quedas de este estudio? Yo creo que siempre es muy importante cuando abrimos la escritura y entramos a algún pasaje o varios pasajes o un estudio, cuando tú resuelvas incluso un manual, yo creo que es sumamente importante hacer la meditación sobre lo que se vio. O sea, esto que vi, ¿qué tiene que ver conmigo? Es cuando pasa de la mente al corazón. Es cuando pasamos de ser informados a ser transformados. Siempre hay que hacer este ejercicio. ¿Tú con qué te quedas? ¿Cuál es tu condición? ¿Necesitas un redentor? Tu situación es que te das cuenta que tú necesitas un redentor, alguien que te libere del estado gravoso en que te encuentras, separado de Dios. ¿Tú estás separado de Dios? Miren, hay una expresión muy popular que dice, no, nadie daría un chicle por tal persona. Pues, ¿qué crees? ¿Sabes en qué está basada nuestra valía? ¿Tú eres de esas personas que puedes llegar a pensar que nadie daría un chicle por ti,
que lo que tú vales, el rescate de tu vida o tu persona vale prácticamente casi nada, pues miren, aquí hay un punto sumamente importante y hermoso. Nuestra valía como rescatados y hechos hijos de Dios está basada por quien hace el rescate, ¿sí? Y por el precio que se paga por mi rescate. Él mismo, quien viene a rescatarnos, no es ni mi papá, ni mi mamá, ni incluso que vaya que pues son las personas que más nos podrían llegar a amar en esta tierra, ni es el presidente, ni es el de la ONU, sino es el mismo creador, rey, gobernador, autoridad y sustentador de todo lo que hay. Él es el que decide al que a sus ojos de quien recibimos amor, al que a sus ojos somos de gran valía, como dice a Isaías, ¿no? Dice que a sus ojos somos de gran valía, a sus ojos somos preciosos, que por nosotros dará naciones, ¿no? Por nuestro rescate. Nuestra valía depende, tiene que ver con el que decide venir a liberarnos, y además nuestra valía también está basada en el precio que se paga, ¿no? Que es infinitamente mayor al que se pagó por este emperador inca, que como les decía, no me deja de sorprender la cantidad, 1.500 millones de dólares. De hecho, a la fecha no ha existido ninguna suma registrada mayor a esa por el rescate de alguien. Pues el precio fue el mismo Cristo, quien es Dios y es un infinito Dios. Por eso es un pago infinito, y por toda su naturaleza y atributos y perfecciones es mucho más que oro, plata, diamantes o cualquier cosa que a nosotros nos parezca tener una gran valía. Él mismo se dio en rescate por su pueblo, ¿sí? Y esto es una excelente noticia, amigas. Es parte del Evangelio y del glorioso Evangelio. Somos libres de buscar la valía según los estándares de este mundo que realmente nos asfixia. Tengo que ser talla 5, tengo que ser rica, tengo que ser popular, tengo que ser exitoso, tengo que ser empresario, tengo que tener fama, tengo que tener poder, y eso me hace valía. Pues, ¿sabes una cosa? Somos libres de todo eso. Dios nos da talento, nos da dones, pero lo que nos hace valiosos es el precio por el cual se pagó por mi rescate. Espero que después de esta clase sí nos podamos ver así. Otro punto sería, como les decía, que muchas veces hemos escuchado de adolescentes o gente rebelde, es mi vida y que yo puedo hacer lo que quiera con mi vida, pero ¿sabes qué? Mi vida ya no es mi vida. Fui rescatada, fui liberada y fui comprada por precio. Otro punto es, apreciamos este rescate. Habíamos pensado de dónde fuimos liberados, de dónde fuimos sacados. Discerniendo el problema del hombre, el estudio pasado que tuvimos, creo que nos dijo todo, ¿no? Y a través de esto, pues estamos viendo y entendiendo realmente el amor de Dios. Puedes ver en este rescate, en este precio pagado, el gran amor que tiene Dios por ti. Y para terminar, ¿no? Si eres un líder, maestro, pastor, servidor o incluso solamente un congregante, estamos llamados a cuidar, a proteger la iglesia de Cristo. Él pagó por ella. No es nuestra, no son nuestras ovejas, no es nuestra congregación, son de Cristo y Él pagó el precio, no nosotros. ¿Y qué más? ¿Tú qué más podrías añadir a este día? Y pues te invito a que te conectes ahorita con nosotros en el Zoom. Te invito a que te suscribas. Ahora ya estamos en YouTube. Es una plataforma pues todavía más general para todos. Sabemos que transmitimos desde Facebook, pero tú nos puedes buscar en YouTube como Centro de Consejería Semillas de Esperanza, y ahí puedes encontrar todo nuestro material. Como yo les había comentado, Facebook
pues yo creo que ya era muchísimo almacenamiento y ya actualmente únicamente guarda un mes los videos. Pero si tú quisieras y eres animada, por Dios, a abrir un grupo de estudio en tu casa o con un amigo, compartir la palabra, pues puedes encontrar todo este material. La mayoría lo pudimos rescatar y está ahí en YouTube. Y pues bueno, muchas gracias por estar. Nos vemos próximo jueves, 8 en punto de la mañana, y te esperamos en el Zoom. Bye bye.